Explorando la innovación en la oscuridad del olvido. En este viaje a través del tiempo y la creatividad humana, nos sumergimos en el fascinante mundo de los grandes inventos olvidados. En esta introducción, definimos este concepto intrigante que nos lleva a redescubrir innovaciones que, a pesar de su importancia histórica, han caído en la oscuridad del olvido. ¿Qué constituye un gran invento olvidado? Estos son aquellos logros ingeniosos que, por diversas razones, han sido relegados al olvido a lo largo del tiempo. Pueden haber sido eclipsados por otras invenciones, ignorados en su época o simplemente perderse en las páginas de la historia. Sin embargo, cada uno de estos inventos tiene una historia intrigante y contribuciones significativas que merecen ser rescatadas del olvido. A medida que nos aventuramos en la exploración de estos tesoros olvidados de la inventiva humana, nos enfrentamos a la tarea de desenterrar la riqueza de conocimientos y logros que han quedado enterrados en las sombras del tiempo. Importancia de explorar la historia de la innovación y la tecnología. Rescatando perlas olvidadas en el océano de la creatividad. La exploración de la historia de la innovación y la tecnología no solo es un ejercicio fascinante, sino que también lleva consigo una serie de significados profundos y beneficios para nuestra comprensión del progreso humano. En este apartado, resaltamos la importancia de embarcarnos en este viaje de descubrimiento. Conexión con nuestro pasado. La historia de la innovación y la tecnología es un vínculo directo con nuestro pasado. Al explorar los grandes inventos olvidados, reconectamos con las mentes creativas que vinieron antes que nosotros, entendiendo cómo sus contribuciones moldearon el mundo en el que vivimos hoy. Lecciones de fracasos y éxitos. Los inventos olvidados a menudo encierran lecciones valiosas. Tanto los éxitos como los fracasos en la historia de la innovación ofrecen conocimientos cruciales sobre la evolución de ideas, la adaptación a desafíos y la perseverancia a pesar de las adversidades. Inspira la creatividad actual. Al conocer inventos que en su momento fueron revolucionarios pero cayeron en el olvido, inspiramos la creatividad actual. Estas historias demuestran que incluso las ideas aparentemente increíbles pueden surgir y, a veces, resurgir en nuevos contextos para transformar la sociedad. Comprender la dinámica de la innovación. La historia de la innovación nos ofrece una visión única de la dinámica que impulsa la creatividad y el progreso. Analizar los motivos detrás de la olvidada genialidad nos permite comprender mejor cómo la innovación se entrelaza con factores culturales, sociales y tecnológicos. Preservar la diversidad de conocimientos. La exploración de grandes inventos olvidados contribuye a preservar la diversidad de conocimientos humanos. No todas las innovaciones fueron reconocidas en su tiempo, pero cada una aporta un matiz valioso a la rica paleta de la inventiva humana. 1. La máquina analítica de Charles Babbage, redefiniendo la computación en el siglo XIX. Ingenio adelantado en la era victoriana. Nos sumergimos en la historia de la máquina analítica de Charles Babbage, un hito olvidado que anticipó la revolución digital del siglo XX. En este apartado, exploramos el diseño revolucionario de esta máquina precursora y su papel en la evolución de la computación. Descripción del diseño. La máquina analítica de Babbage, concebida en la década de 1830, fue una innovación asombrosa en la era victoriana. Su diseño incorporaba elementos clave de la computación moderna, como la unidad de control, la memoria y la capacidad de realizar operaciones aritméticas. Aunque nunca se construyó completamente durante la vida de Babbage, su visión sentó las bases para el futuro de la tecnología computacional. Esta máquina visionaria tenía la capacidad de procesar información mediante tarjetas perforadas, una idea precursora de la programación. Aunque sus contemporáneos no comprendieron completamente la magnitud de su invención, la máquina analítica de Babbage ha sido reconocida retrospectivamente como un hito esencial en la historia de la computación. Su legado vive en cada dispositivo que hoy utilizamos para procesar información, demostrando que incluso las ideas olvidadas pueden ser semillas que germinan en revoluciones tecnológicas.
Desafíos y obstáculos, razones detrás de la no construcción de la máquina analítica de Babbage. Ambiciones frustradas en la era victoriana. A pesar de la genialidad de su diseño, la máquina analítica de Charles Babbage enfrentó una serie de desafíos y obstáculos que impidieron su construcción completa durante la vida del visionario inventor. En este apartado, exploramos las razones detrás de la no realización de esta ambiciosa máquina en la era victoriana. Complejidad técnica. El diseño de la máquina analítica era extraordinariamente complejo para la tecnología de la época. Babbage buscaba crear una máquina con la capacidad de realizar una variedad de operaciones y cálculos, lo que implicaba una ingeniería de precisión que superaba las capacidades de la tecnología del siglo XIX. Limitaciones financieras. La construcción de la máquina analítica requería una inversión considerable de recursos financieros. A lo largo de su vida, Babbage buscó patrocinadores y financiamiento, pero enfrentó dificultades para obtener el respaldo necesario. Las limitaciones financieras contribuyeron significativamente a la falta de progreso en la construcción de la máquina. Disputas políticas y burocráticas. Babbage también se vio envuelto en disputas políticas y burocráticas que afectaron el desarrollo de su proyecto. La falta de apoyo político y la resistencia burocrática obstaculizaron los avances y contribuyeron a la parálisis del proyecto. Nueva dirección de interés. A medida que avanzaba en su vida, Babbage también se involucró en otros proyectos e intereses, desviando su atención y energía de la máquina analítica. Este cambio de enfoque contribuyó a que la máquina permaneciera en el papel en lugar de convertirse en una realidad funcional. Aunque la máquina analítica de Babbage no se construyó durante su vida, su visión pionera sentó las bases para la revolución digital que experimentaríamos siglos después. La complejidad técnica, las limitaciones financieras y las disputas burocráticas se combinaron para frustrar las ambiciones de Babbage en la era victoriana, pero su legado perdura como un testimonio de la audacia y la visión innovadora que impulsan el progreso tecnológico. 2. El transbordador espacial soviético Buran, un capítulo olvidado en la carrera espacial. Ecos de ambiciones espaciales soviéticas. En este segmento, exploramos la historia y las características del programa espacial Buran, un transbordador espacial soviético que quedó en la sombra de su contraparte estadounidense. A través de esta narrativa olvidada, desenterramos los esfuerzos y las aspiraciones de la Unión Soviética en la conquista del espacio. Historia del programa espacial Buran, surgiendo como respuesta al programa del transbordador espacial estadounidense. El programa Buran fue lanzado por la Unión Soviética con la ambición de tener su propio vehículo reutilizable para transportar carga y tripulación al espacio. El desarrollo del Buran comenzó a principios de la década de 1980 en un contexto de intensa competencia en la carrera espacial. Características del transbordador Buran. El Buran, cuyo nombre significa tormenta en ruso, compartía similitudes estructurales con el transbordador estadounidense, pero tenía algunas características distintivas. Era un vehículo orbital reutilizable diseñado para lanzarse al espacio mediante cohetes propulsores. Su único vuelo orbital no tripulado ocurrió en noviembre de 1988, demostrando la capacidad de un lanzamiento, órbita y aterrizaje automatizados. Razones de su olvido. Aunque el Buran fue una proeza tecnológica, su destino quedó marcado por la disolución de la Unión Soviética y la crisis económica subsiguiente. El colapso de la superpotencia afectó significativamente los programas espaciales, llevando al Buran al olvido. A diferencia del programa estadounidense, que continuó operando, el Buran no tuvo la oportunidad de demostrar completamente su valía antes de que se abandonara. El programa espacial Buran, a pesar de su breve existencia, simboliza los sueños y esfuerzos de una época en la que dos superpotencias compitieron ferozmente por la supremacía en el espacio. Su historia, aunque olvidada en gran medida, sigue siendo un recordatorio de los altibajos de la exploración espacial y de cómo incluso los logros notables pueden perderse en los anales del tiempo.
Razones de la cancelación y olvido del programa espacial Buran. El silencio que siguió a la tormenta espacial. La cancelación del programa espacial Buran y su posterior olvido se entrelazan con una serie de circunstancias complejas y desafiantes. En este apartado, exploramos las razones detrás de la abrupta conclusión de esta ambiciosa iniciativa soviética. Colapso económico y político. La década de 1990 marcó un periodo tumultuoso para la Unión Soviética, caracterizado por el colapso económico y político. La disolución del Estado soviético trajo consigo una profunda crisis financiera y una reestructuración radical en varios sectores, incluido el programa espacial. Prioridades cambiantes. Con la desaparición de la Guerra Fría y la reducción de las tensiones geopolíticas, las prioridades de la nueva Rusia se reconfiguraron. La inversión masiva necesaria para continuar con el programa Buran se percibió como un lujo inasequible en un contexto de desafíos económicos y sociales urgentes. Impacto del único vuelo orbital. Aunque el Buran tuvo un exitoso vuelo orbital no tripulado en 1988, la falta de una visión clara sobre su futuro uso práctico y los desafíos económicos que enfrentaba la Unión Soviética contribuyeron a la decisión de poner fin al programa. Este único vuelo orbital se convirtió en un testamento solitario de sus capacidades. Herencia tecnológica. A pesar de su cancelación, el programa Buran dejó un legado tecnológico valioso que influyó en desarrollos posteriores en Rusia y otros países. Algunas de las tecnologías y lecciones aprendidas en el programa se incorporaron en otras iniciativas espaciales, aunque el propio Buran quedó en un estado de olvido. El programa espacial Buran, aunque efímero en su existencia operativa, sigue siendo un capítulo intrigante en la historia de la exploración espacial. Las razones de su cancelación y posterior olvido reflejan las dinámicas cambiantes de una nación y el impacto de eventos geopolíticos en la evolución de la exploración espacial. 3. El motor Bankel, un diseño revolucionario que giró en la sombra. Innovación mecánica en forma de triángulo. En este segmento, exploramos el ingenioso diseño del motor Wankel, una creación que revolucionó la tecnología de motores, pero que, a pesar de su potencial, quedó eclipsada por otras tecnologías. Desentrañemos las características distintivas de este motor rotativo. Descripción del motor rotativo Wankel, desarrollado por el ingeniero alemán Felix Wankel en la década de 1950, el motor Wankel se apartó del diseño convencional de pistón y cilindro. Su innovación radica en un rotor triangular que gira dentro de una cámara de combustión elíptica, creando movimiento rotativo directo en lugar de un movimiento alternativo lineal. Rotor triangular. La pieza central del motor Wankel es su rotor triangular, también conocido como pistón rotor. Este componente gira alrededor de un eje céntrico dentro de una carcasa, generando movimiento rotativo continuo. Cámara de combustión elíptica. A diferencia de los motores de pistón convencionales, el motor Wankel utiliza una cámara de combustión elíptica. Esto permite un flujo de trabajo más suave y eficiente, ya que elimina la necesidad de cambios bruscos de dirección del pistón. Simplicidad mecánica. Con menos piezas móviles que los motores tradicionales, el motor Wankel prometía simplicidad mecánica y menor peso. Además, al generar menos vibraciones y ser más compacto, ofrecía beneficios potenciales en términos de eficiencia y espacio. Ventajas y desafíos. Aunque el motor Wankel mostró ventajas en términos de tamaño, peso y simplicidad, también enfrentó desafíos, como problemas de sellado y durabilidad del rotor. Estos desafíos contribuyeron a que el diseño rotativo no alcanzara la misma prominencia que los motores de pistón convencionales. A pesar de su ingeniosidad técnica, el motor Wankel se encuentra entre los grandes inventos olvidados que, a pesar de no haber dominado el mercado automotriz, dejaron una marca en la historia de la ingeniería mecánica. Razones del declive del motor Wankel frente a los motores de pistón convencionales. En la encrucijada de la eficiencia y la sostenibilidad.
A pesar de sus características innovadoras, el motor Wankel experimentó un declive frente a los motores de pistón convencionales. En este apartado, analizamos las razones detrás de este declive y las dificultades que enfrentó este revolucionario diseño. Problemas de sellado y durabilidad. Uno de los principales desafíos del motor Wankel fue su propensión a problemas de sellado y durabilidad. La complejidad de mantener un sellado efectivo entre el rotor y la carcasa, especialmente a altas revoluciones, llevó a un desgaste prematuro y a problemas de confiabilidad. Eficiencia de combustión y consumo de combustible. Aunque el diseño rotativo ofrecía simplicidad mecánica, los motores de pistón convencionales demostraron ser más eficientes en términos de consumo de combustible y emisiones. La eficiencia de combustión del motor Wankel a menudo resultaba inferior en comparación, lo que limitaba su atractivo en un contexto de creciente conciencia ambiental. Producción masiva y costos. La producción en masa y los costos de fabricación también jugaron un papel crucial en el declive del motor Wankel. La complejidad del diseño rotativo y los retos de producción afectaron la viabilidad económica en comparación con los motores de pistón convencionales que ya tenían líneas de producción bien establecidas. Cambio de prioridades en la industria automotriz. A medida que la industria automotriz evolucionaba, las prioridades se desplazaron hacia la eficiencia energética y la sostenibilidad. Los motores de pistón convencionales demostraron ser más adaptables a las demandas de una nueva era de movilidad, contribuyendo al declive del motor Wankel. Aunque el motor Wankel dejó una huella significativa en la historia de la ingeniería automotriz, las complejidades y desafíos asociados con su diseño contribuyeron a su declive en comparación con los motores de pistón convencionales. Sin embargo, su legado vive en la memoria de los entusiastas y en algunos modelos emblemáticos que adoptaron este diseño único. 4. La batería de Bagdad, un enigma energético de la antigüedad, descubrimiento ancestral de energía eléctrica. En este segmento, exploramos la sorprendente historia de la batería de Bagdad, un artefacto antiguo que plantea preguntas intrigantes sobre la comprensión de la electricidad en civilizaciones antiguas. Antigüedad y características de la batería. La batería de Bagdad, datada entre el 250 a.C. y el 224 después de Cristo, es un artefacto asombroso que se asemeja a una antigua forma de batería eléctrica. Consiste en un recipiente de terracota que alberga un cilindro de cobre, un núcleo de hierro y un aislante de asfalto. El conjunto de estos elementos sugiere una posible función electroquímica. Cilindro de cobre. En el centro de la batería se encuentra un cilindro de cobre que actuaría como el ánodo en una celda electroquímica. Núcleo de hierro. El núcleo de hierro, ubicado dentro del cilindro de cobre, podría haber funcionado como el cátodo. Aislante de asfalto. El asfalto que rodea el conjunto actuaría como aislante, evitando cortocircuitos y manteniendo la integridad de la estructura. Aunque la función exacta de la batería de Bagdad sigue siendo objeto de debate entre los investigadores, algunos teorizan que pudo haber sido utilizada para la electrodepositación de metales o incluso como fuente de energía para fines prácticos en la antigüedad. Este artefacto arqueológico plantea interrogantes sobre el nivel de conocimiento técnico y científico de las civilizaciones antiguas, cuestionando si tenían algún entendimiento de la electricidad y sus aplicaciones mucho antes de lo que se pensaba comúnmente. Debate sobre el propósito y uso real de la batería de Bagdad. Interpretaciones controvertidas de un artefacto ancestral. La batería de Bagdad ha desafiado a los arqueólogos y científicos con su enigma, generando un debate vibrante sobre su propósito y posible uso en la antigüedad. Electrodepositación de metales. Algunos investigadores sugieren que la batería de Bagdad pudo haber sido utilizada para procesos de electrodepositación de metales. En este escenario, la electricidad generada por la batería habría facilitado la deposición controlada de ciertos metales sobre objetos conductores. Fuente de energía. Otra teoría propone que la batería pudo haber servido como una fuente primitiva de energía eléctrica. Se especula que, al sumergir la batería en un líquido conductor,
como vinagre o jugo de uva, se generaría una corriente eléctrica que podría haber tenido aplicaciones prácticas en la antigüedad. Uso ritual o religioso. Algunos investigadores plantean la posibilidad de que la batería de Bagdad tuviera un propósito ritual o religioso. Podría haber sido utilizada en ceremonias o prácticas religiosas que involucraban fenómenos luminosos o sonoros generados por la reacción electroquímica. Objeto no relacionado con la electricidad. Por otro lado, existen voces críticas que sugieren que la batería de Bagdad podría no haber tenido ninguna función relacionada con la electricidad. Se ha planteado la posibilidad de que sea un objeto antiguo sin un propósito eléctrico específico, y su diseño único podría deberse a prácticas artesanales o decorativas. El misterio que rodea a la batería de Bagdad persiste, y aunque las teorías son fascinantes, aún no hay un consenso claro sobre su verdadero propósito y uso en la antigüedad. Este enigma arqueológico sigue inspirando la curiosidad y la investigación en torno a las capacidades técnicas de las civilizaciones antiguas. 5. El proyecto Xanadu de Tannhäuser, en busca del hipertexto definitivo. Exploración de la visión de Tannhäuser para el hipertexto. En este segmento, nos sumergimos en el intrigante mundo del proyecto Xanadu de Tannhäuser, una ambiciosa iniciativa que buscaba transformar la forma en que interactuamos con la información a través del concepto innovador de hipertexto. Concepto de hipertexto. En la década de 1960, Tannhäuser introdujo el término hipertexto para describir un sistema de escritura no secuencial que permite la conexión de fragmentos de información a través de enlaces. Su visión del hipertexto iba más allá de la simple navegación entre páginas web, buscando crear una red interconectada de documentos donde cada fragmento de texto pudiera enlazarse con otros, proporcionando una experiencia de lectura y escritura más dinámica y no lineal. Visiones del proyecto Xanadu. El proyecto Xanadu de Tannhäuser, concebido en la década de 1960 y continuamente desarrollado a lo largo de las décadas, aspiraba a ser un sistema global de hipertexto que revolucionaría la forma en que accedemos y compartimos información. Algunas de las visiones clave incluían: transclusión, un concepto único introducido por Tannhäuser. La transclusión permitiría la inclusión dinámica de contenido de un documento dentro de otro, manteniendo una conexión en tiempo real entre ellos. Enlaces bidireccionales. A diferencia de los enlaces unidireccionales comunes en la web, Xanadu buscaba implementar enlaces bidireccionales, lo que significa que cualquier fragmento de texto podía ser vinculado desde múltiples fuentes. Derechos de autor y regalías. El proyecto Xanadu también abordó cuestiones de derechos de autor de una manera única, permitiendo la rastreabilidad de la autoría y la posibilidad de realizar microtransacciones para regalías cada vez que se accedía a un fragmento de información. Desafíos y dificultades. A pesar de la visión vanguardista, el proyecto Xanadu enfrentó una serie de desafíos técnicos, financieros y de gestión que impidieron su implementación completa. Aunque se realizaron diversos intentos, nunca se logró materializar completamente la visión de Tannhäuser. Aunque el proyecto Xanadu no alcanzó su pleno potencial, dejó un impacto duradero en la forma en que concebimos la interconexión de la información en la era digital. La visión pionera de Tannhäuser sigue inspirando a los innovadores y creadores de tecnología, recordándonos que el hipertexto es más que un medio para navegar. Es una herramienta poderosa para explorar y crear conocimiento de manera interactiva y colaborativa. 6. El avión supersónico Tupolev Tu-144, vuelo a velocidades revolucionarias. Una odisea de velocidad y desafíos. En este tramo, exploraremos la fascinante historia y las características del Tupolev Tu-144, un avión supersónico que marcó un hito en la aviación pero que también enfrentó desafíos significativos. Historia del Tu-144. Desarrollado por la Oficina de Diseño Tupolev en la Unión Soviética, el Tupolev Tu-144 fue el primer avión comercial supersónico en realizar vuelos regulares. Realizó su vuelo inaugural en diciembre de 1968, unos meses antes del Concorde, su contraparte occidental.
Características del Tu-144. Diseño supersónico. El Tu-144 fue diseñado para operar a velocidades supersónicas, superando la barrera del sonido y permitiendo vuelos más rápidos que los aviones convencionales. Capacidad de pasajeros. Con capacidad para más de 140 pasajeros, el Tu-144 ofrecía una opción para el transporte rápido de grandes cantidades de personas. Nariz ajustable. Una característica distintiva del Tu-144 era su nariz ajustable, que se inclinaba hacia abajo durante el despegue y el aterrizaje para mejorar la visibilidad del piloto. Operación comercial. Aunque enfrentó desafíos técnicos y financieros, el Tu-144 operó vuelos comerciales regulares, incluido el servicio de pasajeros y el transporte de carga. Desafíos e incidentes. A pesar de sus logros, el Tu-144 experimentó varios desafíos y un incidente notorio. En 1973, durante el Salón Aeronáutico de París, el Tu-144 se estrelló en un vuelo de demostración, lo que afectó su reputación y contribuyó a su declive. Desarrollo competitivo. La competencia con el Concorde y la presión por ser el primero en la aviación supersónica comercial llevó a decisiones de diseño apresuradas, lo que contribuyó a problemas operativos y de seguridad. Reputación posterior al accidente. El accidente en París y los desafíos técnicos posteriores afectaron la percepción del Tu-144 en la industria de la aviación, contribuyendo a su retirada prematura. A pesar de su corta vida operativa y los desafíos enfrentados, el Tupolev Tu-144 dejó una marca indeleble en la historia de la aviación como uno de los primeros aviones comerciales supersónicos, marcando un hito en la búsqueda de velocidades revolucionarias en los cielos. Comparación con el Concorde. El Tu-144 y el Concorde compartían la ambición de llevar a pasajeros a velocidades supersónicas, pero había diferencias clave. Mientras que ambos aviones tenían un diseño de ala delta, el Tu-144 presentaba diferencias aerodinámicas y mecánicas notables. Además, el Tu-144 podía transportar más pasajeros, pero su alcance era menor que el del Concorde. Capacidad de pasajeros. El Tu-144 tenía una capacidad de aproximadamente 140 pasajeros, superando la capacidad del Concorde. Alcance. Aunque el Concorde tenía un alcance mayor, el Tu-144 se destacaba en vuelos de corta distancia. Velocidad de crucero. Ambos aviones alcanzaban velocidades supersónicas, pero había variaciones en sus perfiles de vuelo. Razones de su olvido. Accidente en el Salón Aéreo de París. Uno de los golpes más significativos para la reputación del Tu-144 fue el accidente durante el Salón Aéreo de París en 1973. Un Tu-144 se estrelló en un vuelo de demostración, lo que generó preocupaciones sobre su seguridad. Problemas operativos y técnicos. El Tu-144 enfrentó una serie de problemas operativos y técnicos, incluyendo problemas con su alcance y eficiencia de combustible, lo que afectó su viabilidad comercial a largo plazo. Contexto político y competencia. El Tu-144 operó en un contexto de intensa competencia entre la Unión Soviética y Occidente. Las tensiones políticas y la superioridad percibida del Concorde contribuyeron al declive del Tu-144. Falta de sostenibilidad comercial. Aunque el Tu-144 operó en rutas comerciales durante un tiempo, su falta de sostenibilidad comercial y problemas continuos llevaron a su retirada temprana. El Tupolev Tu-144, a pesar de su papel pionero, quedó en gran medida en el olvido frente al Concorde. Su legado sigue siendo recordado en la historia de la aviación como un intento audaz que enfrentó desafíos insuperables en un mundo marcado por la rivalidad y la evolución tecnológica. 7. El automóvil eléctrico Becher, pionero en la era de la movilidad sostenible. Inicios prometedores y olvido en la evolución del automóvil.
Desarrollo temprano de automóviles eléctricos, nacimiento de la movilidad eléctrica. A fines del siglo XIX y principios del XX, la movilidad eléctrica estaba en auge. En este contexto, la Becker Motor Vehicle Company, fundada por Walter Calle Becker en 1899, emergió como una pionera en el desarrollo de automóviles eléctricos. Ventajas de los vehículos eléctricos. Los automóviles eléctricos, como los producidos por Becker, eran silenciosos, limpios y no requerían la complicada manivela de arranque de los motores de combustión interna de la época. Esta nueva forma de movilidad prometía comodidad y eficiencia. El automóvil eléctrico Becker. Modelos innovadores. Becker produjo una variedad de modelos de automóviles eléctricos, destacando el Becker Electric, que se convirtió en un símbolo de estatus y elegancia en la sociedad de la época. Alcance y carga. Aunque los automóviles eléctricos tenían limitaciones en alcance en comparación con sus contrapartes de combustión, ofrecían una solución atractiva para desplazamientos urbanos y suburbanos. La recarga se realizaba mediante enchufes eléctricos convencionales. Razones de su olvido. Avance de los motores de combustión. A medida que avanzaba el siglo XX, los motores de combustión interna se volvieron dominantes en la industria automotriz. La disponibilidad de gasolina y la mejora continua de los motores de combustión eclipsaron, en gran medida, la presencia de los automóviles eléctricos. Desafíos de alcance y baterías. Los vehículos eléctricos enfrentaron desafíos relacionados con el alcance limitado y las baterías menos eficientes en comparación con las tecnologías actuales. Declive de la Becker Motor Vehicle Company. La Becker Motor Vehicle Company no logró adaptarse completamente a las cambiantes dinámicas del mercado. En 1916, la producción de automóviles eléctricos de la empresa cesó, marcando el fin de una era. Aunque la Becker Electric y otros automóviles eléctricos tempranos se perdieron en gran medida en la narrativa automotriz dominada por los motores de combustión interna, su papel pionero resurge en la actualidad con el renacimiento de la movilidad eléctrica. La visión de sostenibilidad y eficiencia que encarnaban estos primeros vehículos eléctricos encuentra eco en la evolución actual de la industria automotriz. Preferencia por motores de combustión interna, un giro en la historia automotriz. Factores determinantes en la elección de la propulsión convencional. Disponibilidad de combustibles fósiles, infraestructura establecida. En los albores del automóvil, la infraestructura para la producción, distribución y venta de combustibles fósiles, especialmente la gasolina, ya estaba en su lugar. Esto facilitó la rápida adopción de motores de combustión interna, ya que los usuarios podían acceder fácilmente a combustibles líquidos. Facilidad de almacenamiento. La gasolina y otros combustibles líquidos eran fáciles de almacenar y transportar, brindando una ventaja práctica sobre las baterías de la época. Alcance extendido y velocidad. Mayores distancias recorridas. Los motores de combustión interna ofrecían un alcance significativamente mayor en comparación con las baterías de los vehículos eléctricos de la época. Esto fue un factor crucial para aquellos que buscaban realizar viajes de larga distancia. Mayor velocidad y potencia. Los motores de combustión interna también proporcionaban un rendimiento superior en términos de velocidad y potencia, aspectos que atraían a los entusiastas del automovilismo y contribuían al atractivo general de los vehículos. Desarrollo tecnológico y costo. Avances en motores de combustión. A lo largo del siglo XX, se realizaron constantes mejoras en la eficiencia y rendimiento de los motores de combustión interna. Esto, combinado con décadas de inversión en investigación y desarrollo, consolidó la posición de estos motores en la industria automotriz. Costo inicial atractivo. La fabricación y venta de vehículos con motores de combustión interna se volvieron más eficientes y económicas en comparación con los automóviles eléctricos, que a menudo tenían costos iniciales más altos debido a la tecnología de baterías y la falta de economías de escala. Inercia en la infraestructura y la cultura automotriz.
Cultura arraigada. La cultura automotriz se construyó en torno a los vehículos con motores de combustión interna, desde los hábitos de abastecimiento de combustible hasta la experiencia de conducción. Cambiar esta dinámica requeriría una transformación cultural significativa. Infraestructura de recarga limitada. A lo largo del siglo XX, la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos era limitada, lo que contribuía a la preferencia por los motores de combustión interna, ya que los conductores podían encontrar estaciones de servicio en casi cualquier lugar. La preferencia por los motores de combustión interna en la historia del automóvil fue el resultado de una combinación de factores que iban desde la disponibilidad de combustibles hasta el rendimiento y la infraestructura existente. A pesar de los cambios en la percepción y la tecnología en la actualidad, esta preferencia dejó una huella duradera en la evolución de la industria automotriz. 8. El antecesor del Internet, ARPANET, semilla de la conectividad global. Génesis y despliegue de la red que cambió el mundo. Orígenes y funcionamiento de ARPANET, la era de la Guerra Fría. En los años 60, en plena Guerra Fría, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, a través de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, ARPA, concibió ARPANET. La motivación inicial era crear una red de comunicaciones robusta y descentralizada, capaz de resistir posibles ataques nucleares. Conmutación de paquetes. ARPANET introdujo la innovadora técnica de conmutación de paquetes, fragmentando los datos en pequeños paquetes que viajaban de manera independiente a través de la red, para luego ser reensamblados en su destino final. Esto permitía mayor eficiencia y resiliencia. Primer nodo, UCLA-SRI. El 29 de octubre de 1969 se estableció la primera conexión exitosa entre dos nodos de ARPANET, la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, y el Instituto de Investigación de Stanford, SRI. Expansión y evolución, crecimiento de nodos. ARPANET creció rápidamente, incorporando más nodos en instituciones académicas y de investigación. A medida que la red se expandía, se desarrollaron estándares para la comunicación entre diferentes sistemas. Correo electrónico y protocolo TCP/IP. ARPANET fue pionera en el desarrollo del correo electrónico, una aplicación fundamental que surgió en la década de 1970. Además, se implementó el protocolo de control de transmisión/protocolo de Internet, TCP/IP, sentando las bases para la arquitectura de Internet. Razones de su impacto duradero. Influencia en el diseño de Internet. ARPANET sentó los cimientos conceptuales y tecnológicos de Internet. Muchos de los principios y protocolos desarrollados en esa época siguen siendo fundamentales para la operación de la red global actual. Descentralización y resiliencia. La arquitectura descentralizada de ARPANET, diseñada para resistir ataques, contribuyó a la resiliencia inherente de Internet. La pérdida de un nodo no afectaba la conectividad general. Apertura a la colaboración. ARPANET estableció un modelo de colaboración entre instituciones académicas y de investigación, sentando las bases para el enfoque abierto y colaborativo que caracteriza a la comunidad de Internet. El legado de ARPANET es innegable, desde su modesto inicio como una red experimental hasta convertirse en el fenómeno global que es Internet hoy en día. Esta historia subraya cómo una visión estratégica en un contexto específico puede dar forma a la evolución tecnológica y cambiar el curso de la historia de la comunicación. El papel fundamental de ARPANET en el desarrollo de Internet y su eclipsamiento. El cimiento de la conectividad global y su transformación. Contribuciones clave al desarrollo de Internet. Prototipo de Internet. ARPANET fue el prototipo que sentó las bases para el desarrollo de Internet. Su diseño y arquitectura influyeron directamente en la creación de la red global que conocemos hoy. Protocolo TCP/IP. ARPANET fue pionera en la implementación exitosa del protocolo de control de transmisión/protocolo de Internet, TCP/IP.
Este protocolo, desarrollado para garantizar la comunicación entre diferentes sistemas, se convirtió en el estándar fundamental para la interconexión de redes en la creación de Internet. Correo electrónico. La introducción del correo electrónico en ARPANET marcó el comienzo de las comunicaciones electrónicas a gran escala. Esta aplicación se convirtió en una piedra angular de Internet y cambió la forma en que las personas se comunican. Eclipsamiento de ARPANET, expansión y transición a ANSFNET. Con la creciente demanda de conectividad, ARPANET dejó de ser exclusivamente militar y académico. A mediados de la década de 1980, la National Science Foundation, NSF, desarrolló la red ANSFNET, que gradualmente reemplazó a ARPANET como el núcleo de la interconexión de redes. Desactivación de ARPANET. El 28 de febrero de 1990, ARPANET fue oficialmente desactivada. Aunque su estructura física se retiró, su legado continuó en la forma de tecnologías y estándares que se incorporaron en la red en expansión. Internet global. A medida que ANSFNET y otras redes regionales se fusionaron, Internet evolucionó hacia una entidad global y diversificada. La conectividad se extendió más allá de las fronteras de las instituciones académicas y militares, abrazando a la sociedad en general. Impacto duradero y legado. Herencia conceptual. A pesar de su desactivación, ARPANET dejó un impacto duradero en el desarrollo de Internet. La filosofía de descentralización, resiliencia y apertura a la colaboración influyó en la forma en que Internet se expandió y evolucionó. Innovaciones continuas. La cultura de innovación que caracterizó ARPANET persiste en la evolución continua de Internet. Desde la World Wide Web hasta las aplicaciones modernas, Internet ha continuado siendo un espacio dinámico de transformación tecnológica. El papel de ARPANET como precursor y arquitecto primario de Internet es innegable. Aunque su estructura física se apagó, su espíritu innovador y la semilla de conectividad que plantó han florecido en la red global que define nuestra era digital. 9. La fotografía en color de Sergei Prokudin-Gorsky, pionero de la imagen cromática. Innovación técnica y visión artística en la fotografía del siglo XX. Método de fotografía en color temprano, visión tricolor de Prokudin-Gorsky. A principios del siglo XX, Sergei Prokudin-Gorsky, fotógrafo ruso y pionero en la fotografía en color, desarrolló un método innovador para capturar imágenes en color. Su enfoque se basaba en el uso de filtros tricolores. Proceso de captura tricolor. Prokudin-Gorsky tomaba 3 fotografías sucesivas de la misma escena, utilizando filtros rojo, verde y azul. Luego, proyectaba las imágenes superpuestas en una pantalla para recrear el espectro completo de colores. Contribuciones a la documentación histórica, registro de la diversidad cultural. Entre 1909 y 1915, Prokudin-Gorsky recorrió el imperio ruso capturando una rica variedad de paisajes, retratos y escenas cotidianas. Su trabajo documentó la diversidad étnica, cultural y geográfica de un vasto territorio en un momento crucial de la historia rusa. Retratos de personalidades y trabajadores. La colección de Prokudin-Gorsky incluye retratos de figuras destacadas, como el zar Nicolás II, así como imágenes de trabajadores, campesinos y diversas comunidades, ofreciendo una visión completa de la sociedad de la época. Eclipsamiento y redescubrimiento. Difícil recepción inicial. Aunque la técnica de Prokudin-Gorsky fue innovadora, su trabajo inicialmente recibió una respuesta limitada. La falta de tecnología para imprimir sus imágenes en color y la agitación política en Rusia contribuyeron a su relativo olvido. Redescubrimiento y restauración. En la década de 2000, las imágenes de Prokudin-Gorsky fueron redescubiertas y sometidas a procesos modernos de restauración digital. Este redescubrimiento reveló la belleza y la precisión de sus fotografías en color, otorgándole el reconocimiento póstumo que merecía. El legado de Sergei Prokudin-Gorsky va más allá de la fotografía en color, representa una ventana única hacia la Rusia del pasado. Su enfoque técnico y su dedicación a la documentación visual han dejado un impacto duradero en la apreciación histórica y artística de la fotografía.
La fotografía en color de Sergei Prokudin-Gorsky, Silencios y sombras en su época. Desafíos y olvido en el contexto de la Rusia imperial. Falta de reconocimiento en su tiempo, tecnología limitada. Aunque Prokudin-Gorsky era un visionario en el ámbito de la fotografía en color, la tecnología de impresión y reproducción de imágenes en color en su tiempo era limitada. La imposibilidad de mostrar sus fotografías en su esplendor cromático contribuyó a una recepción más discreta. Contexto político y social. La Rusia imperial en la que Prokudin-Gorsky realizó gran parte de su trabajo estaba sumida en cambios sociales y políticos significativos. La Revolución Rusa de 1917 y los eventos subsiguientes desplazaron la atención pública hacia cuestiones más urgentes, relegando a segundo plano las contribuciones artísticas y documentales. Desafíos técnicos y logísticos, complejidad del proceso tricolor. El método de Prokudin-Gorsky, basado en la toma de 3 fotografías con filtros tricolores, requería una precisión técnica y logística considerable. La complejidad del proceso dificultaba su adopción generalizada. Impresión y reproducción limitadas. La capacidad para imprimir y reproducir imágenes en color era un desafío en sí mismo. La falta de infraestructura para presentar sus fotografías en su formato original limitó su impacto inmediato. Redescubrimiento y reconocimiento póstumo, revalorización en la era digital, con los avances tecnológicos en la impresión y reproducción de imágenes, así como la llegada de la era digital, las fotografías de Prokudin-Gorsky fueron redescubiertas y restauradas, revelando su genialidad técnica y artística. Apreciación de su legado. La revaluación de su obra en el contexto actual destaca la riqueza y la importancia histórica de sus fotografías en color. Su contribución a la documentación visual de la Rusia prerevolucionaria ha obtenido el reconocimiento que le fue esquivo en vida. La falta de reconocimiento en su tiempo no disminuye la grandeza de la obra de Sergei Prokudin-Gorsky. Más bien, su legado resplandece en la actualidad, brindando una mirada única y vívida a la Rusia de principios del siglo XX. 10. El H-4 Hércules de Howard Hughes. Más allá de las dimensiones, el gigante de madera y metal. Una odisea aérea en la era de la aviación. Descripción del H-4 Hercules, concepción y desarrollo. En plena Segunda Guerra Mundial, Howard Hughes, magnate y aviador, emprendió la tarea de crear una aeronave de transporte militar colosal. El H-4 Hercules, conocido como Spruce Goose, fue el resultado de esta ambiciosa visión. Dimensiones extraordinarias. El H-4 Hercules ostenta el título de la mayor aeronave de madera jamás construida. Con una envergadura de 97.5 metros, 320 pies, y propulsado por 8 motores, su diseño imponente se destacaba en el panorama de la aviación. Materiales innovadores. Contrariamente a la madera predominante en su estructura, el H-4 incorporó tecnologías avanzadas para su época. Su estructura estaba compuesta principalmente de contrachapado de madera laminada y tela, con alas de aluminio. Propósito y contexto histórico. Respuesta a necesidades de guerra. El H-4 fue concebido para ser un avión de transporte militar capaz de llevar tropas y equipo a través del Atlántico. Su desarrollo fue impulsado por la necesidad de contar con una aeronave de grandes dimensiones durante la Segunda Guerra Mundial. Finalización después del conflicto. Aunque se completó en 1947, después del fin de la guerra, el Spruce Goose simboliza la innovación y la determinación en el contexto de la aviación militar de posguerra. Razones de su único vuelo. Bautismo en las aguas. El 2 de noviembre de 1947, el H-4 Hércules realizó su único vuelo. Despegando del puerto de Los Ángeles, el avión recorrió una distancia limitada sobre el agua de Long Beach antes de aterrizar. Este vuelo breve, pero significativo, demostró la viabilidad de la aeronave. Desafíos y consideraciones. Diversos factores, como la evolución de la aviación y la preferencia por aviones de metal, contribuyeron a que el Spruce Goose no continuara su servicio activo. La única muestra de vuelo se convirtió en un capítulo único en la historia de la aviación.
El H-4 Hércules, más allá de ser un gigante de madera y metal, representa la audacia y la innovación en la era de la aviación. Aunque su única travesía por los cielos fue breve, su legado perdura como un símbolo de los límites desafiados en la búsqueda de avances tecnológicos. 11. Betamax, la cinta que perdió la batalla cuando la calidad no fue suficiente. El sistema de videograbación que desafió, pero no dominó, la era VHS. Descripción de Betamax frente a VHS, innovación temprana, desarrollado por Sony en la década de 1970, Betamax fue un sistema de videograbación que introdujo características pioneras, como la grabación de alta calidad y la posibilidad de pausa durante la reproducción en tiempo real. Competencia con VHS, Betamax entró en una feroz competencia con el sistema VHS, lanzado por JVC. Aunque ambos compartían objetivos similares, Betamax destacó por su calidad de imagen superior y la introducción de grabadoras más compactas. Razones del declive de Betamax. Duración de grabación limitada. Uno de los principales inconvenientes de Betamax fue su duración de grabación limitada. Mientras que las cintas VHS podían grabar hasta 2 horas, las Betamax originales solo alcanzaban 1 hora, un factor que afectó la elección de los consumidores. Política de licencias. Mientras JVC permitió que otras compañías licenciaran la tecnología VHS, Sony mantuvo un control más estricto sobre Betamax. Esto llevó a una mayor disponibilidad de grabadoras VHS y cintas, lo que favoreció su adopción. Cambio en la industria y desaparición. Preferencia del consumidor. A medida que la duración de grabación se volvió más crucial, los consumidores optaron por el formato VHS. La disponibilidad de contenido en cintas VHS y la duración extendida se convirtieron en factores determinantes para su preferencia. Adopción masiva de VHS. Con el tiempo, la preferencia del consumidor y la adopción masiva de VHS por parte de la industria del entretenimiento llevaron a la declinación de Betamax. Las tiendas de alquiler de videos y estudios de producción adoptaron VHS como estándar. Legado y resurgimiento en la era digital. Transición a lo digital. A pesar de su desaparición en la década de 2000, Betamax dejó un legado en la evolución de la tecnología de grabación. La transición a formatos digitales como DVD y Blu-ray marcó el siguiente capítulo en la historia de la reproducción de video. Coleccionismo y nostalgia. Hoy en día, las grabadoras Betamax y las cintas originales son objetos de coleccionismo y nostalgia entre los entusiastas de la tecnología retro. Aunque perdió la batalla comercial, Betamax sigue siendo un recordatorio de una época de innovación y competencia en la historia de la tecnología de grabación de video. 12. El motor Stirling, un silencioso genio mecánico, principios, promesas y perplejidades. Un motor innovador que quedó en las sombras. Principio de funcionamiento y eficiencia del motor Stirling. Ciclo de trabajo estacionario. El motor Stirling opera a través de un ciclo termodinámico cerrado que involucra la compresión y expansión de gas. A diferencia de los motores de combustión interna, el Stirling utiliza una fuente de calor externa y no experimenta explosiones internas. Eficiencia energética. Uno de los aspectos destacados del motor Stirling es su alta eficiencia térmica. La ausencia de combustión interna permite una operación más suave y silenciosa, ideal para aplicaciones donde se valora la eficiencia y la durabilidad. Razones de su falta de adopción generalizada. Complejidad de ingeniería. A pesar de su eficiencia, el diseño y la ingeniería del motor Stirling son más complejos en comparación con los motores de combustión interna convencionales. Esto ha contribuido a su falta de adopción generalizada en aplicaciones comerciales y de consumo. Desarrollo tardío y competencia. El motor Stirling se desarrolló y patentó en el siglo XIX, pero en esa época, los motores de combustión interna ya estaban ganando popularidad. La competencia establecida y la falta de avances tecnológicos en el motor Stirling limitaron su adopción.
Cuestiones de tamaño y peso. En aplicaciones móviles y automotrices, el motor Stirling puede ser más pesado y ocupar más espacio que los motores alternativos, lo que lo hace menos práctico en ciertos contextos. Perspectivas futuras y aplicaciones específicas. Energías renovables. A pesar de su historia en las sombras, el motor Stirling está experimentando un resurgimiento en el contexto de las energías renovables. Su capacidad para funcionar con fuentes de calor externas, como la solar, lo hace atractivo en aplicaciones de generación de energía sostenible. Aplicaciones especializadas. Aunque no ha logrado una adopción masiva en automóviles o aplicaciones comerciales, el motor Stirling ha encontrado nichos en áreas como sistemas de refrigeración, generación de electricidad en lugares remotos y aplicaciones espaciales. El motor Stirling, aunque eclipsado por los motores de combustión interna en gran medida, continúa siendo un ejemplo de ingeniería eficiente y silenciosa. Su resurgimiento en el contexto de las energías renovables sugiere que, incluso en la sombra, este genio mecánico tiene mucho que ofrecer en el futuro energético sostenible. 13. La planta de energía ondomagnética de Nikola Tesla. Entre las ondas y la incomprensión, un sueño no realizado. El visionario proyecto energético de Tesla que no vio la luz. Concepto y potencial de la planta de energía ondomagnética. Principios de transmisión inalámbrica. Nikola Tesla imaginó una planta de energía basada en la transmisión inalámbrica de energía a través de ondas electromagnéticas. Su visión incluía la capacidad de enviar electricidad sin necesidad de cables, revolucionando la distribución de energía. Torres de transmisión. El diseño propuesto por Tesla involucraba la construcción de torres de transmisión que emitirían energía electromagnética al ambiente, y dispositivos receptores podrían convertir esa energía de vuelta en electricidad utilizable. Razones detrás de su falta de desarrollo y reconocimiento, desafíos técnicos y financieros. La implementación práctica de la visión de Tesla enfrentó desafíos tecnológicos significativos, y los costos asociados con la construcción de torres de transmisión a gran escala fueron prohibitivos en la época. Incomprensión científica. La propuesta de Tesla se basaba en conceptos científicos avanzados que a menudo eran mal comprendidos por la comunidad científica y los inversionistas de su tiempo. La falta de comprensión contribuyó a la falta de apoyo para su proyecto. Intereses comerciales contrarios. Tesla buscaba proporcionar energía de manera gratuita, lo que no era congruente con los modelos comerciales de la época. Las empresas y financieros no veían con buenos ojos un sistema que no generara ingresos directos. Legado y potencial ignorado. Influencia en tecnologías futuras. Aunque la planta de energía ondomagnética de Tesla no se construyó, su visión sentó las bases para futuras investigaciones en transmisión inalámbrica de energía y tecnologías de energía renovable. Resurgimiento del interés. En tiempos más recientes, ha habido un renovado interés en las ideas de Tesla sobre la transmisión inalámbrica de energía. Proyectos y tecnologías actuales exploran conceptos similares, reconociendo el potencial de la visión de Tesla. La planta de energía ondomagnética de Nikola Tesla representa una ambiciosa visión que, a pesar de no materializarse en su tiempo, sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión en la búsqueda de formas innovadoras y sostenibles de generar y distribuir energía. Al contemplar la historia de los grandes inventos olvidados, nos sumergimos en un viaje fascinante a través de la innovación y la creatividad humana que, por diversas razones, quedaron relegados al olvido. Esta reflexión busca destacar la importancia de reconocer y aprender de estos inventos olvidados para comprender plenamente el panorama de la innovación tecnológica y científica. Algunas reflexiones claves surgen de este viaje al pasado: complejidad y simplicidad. La historia revela que la aceptación y éxito de un invento a menudo dependen de su capacidad para integrarse fácilmente en la vida cotidiana. Inventos demasiado complejos o difíciles de entender pueden enfrentar barreras significativas. Intersección de factores técnicos, económicos y sociales convergen para determinar el destino de un invento. Comprender esta intersección es crucial para anticipar los posibles desafíos que podrían enfrentar las innovaciones contemporáneas.
Impacto potencial desperdiciado, cambios no realizados. Algunos de estos inventos podrían haber cambiado radicalmente el curso de la historia si hubieran recibido la atención y apoyo adecuados. Esta realidad resalta la importancia de reconocer y respaldar ideas innovadoras que podrían tener un impacto significativo en el futuro. Desarrollo sostenible. Muchos de los inventos olvidados presentaban características que ahora valoramos en la búsqueda de soluciones sostenibles. Explorar estos conceptos perdidos puede inspirar nuevas ideas y enfoques para los desafíos actuales. Invitación a la exploración continua. Este viaje por la historia de los inventos olvidados es solo el comienzo. Para seguir explorando y descubriendo más sobre la riqueza de la cultura, la ciencia y la tecnología, los invitamos a seguir el canal Cultura en General. Aquí, la curiosidad y el conocimiento se entrelazan para ofrecer una perspectiva amplia y fascinante de nuestro mundo. En última instancia, al reconocer y aprender de los inventos olvidados, abrimos puertas a la posibilidad de no solo comprender nuestro pasado, sino también de inspirar el futuro. La innovación, a menudo encontrada en las sombras, espera ser redescubierta y apreciada en toda su magnitud. Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento continuo en el canal Cultura en General.